Ángel, bien, bien, bien. Fernando y Wright, ¿no? Fijaros que esto me viene bien en los dos sentidos, como dibujante y, por supuesto, como arquitecto, ¿no? Esta es una vivienda que planteó en el desierto y, si os dais cuenta, pues está mimetizada, por eso yo le llamo, esto es un adjetivo que le he puesto yo, puse que seguía el concepto de mimetismo, porque hace una casa que en realidad parece una roca que está integrada en ese perfil, lo cual es como, si os dais cuenta, pues es un proyecto maravilloso, ¿no? Sencillo, bonito, y al final remite eso a la naturaleza. En arquitectura esto se ha hecho siempre, pues aquí veis distintos ejemplos, ¿no? Bueno. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque, insisto, esto es una charla muy larga y lo que quiero es ir un poco al tema que nos ocupa del dibujo, ¿eh? No quiero desviarme mucho, pero bueno, os lo voy a ir enseñando así rápido. Estos son cosas que a mí me sirven para trabajar. Por ejemplo, este es el movimiento browniano, que es el movimiento de una partícula en un líquido, donde tú trazas una trayectoria entre la partícula y donde aparece al cabo de un segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el movimiento que haría una partícula, una mota de polvo, por ejemplo, dentro de una taza de café. Estos son movimientos que tienen mucho más que ver con cómo es la realidad que cómo nosotros la reinterpretamos con la geometría simple de triángulos, cuadrados, líneas paralelas, ¿no? Entonces yo me inspiro siempre mucho más en este tipo de formas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la naturaleza, ¿no? Aquí estáis viendo un poco de nieve, un brócoli, unos rayos, una tormenta eléctrica y el mapa de Grecia, ¿no? Todos se caracterizan porque la geometría con la que se explican este tipo de objetos es la geometría fractal. Es una geometría que, por desgracia, pese a tener más de 30 años de historia, desde que Benoit Mandelbrot la codificó por los años 80, en las universidades y en los prepas y en ningún lado se enseña o se enseña bien. Y, sin embargo, para mí es fundamental porque es la geometría que realmente explica las cosas que nos rodean. Porque si a vosotros os dijera que me explicarais cómo son los rayos de una tormenta eléctrica desde un punto de vista geométrico, no podríais, ¿no? Sin embargo, la geometría fractal te dice que son unas ecuaciones, ¿no? Que son las figuras de Lichtenberg, unas ecuaciones muy interesantes, que tú las metes en la computadora y puedes generar rayos por computadora. O sea, esto, ¿sabéis quién lo maneja muy bien? Los creadores de videojuegos, ¿no? La gente que hace videojuegos, que hace pues, un Call of Duty o un The Witcher o un Red Redemption, son gente que sabe cómo se construye la realidad casi mejor que los arquitectos. O
sea, son personas que son capaces de generarte efectos atmosféricos, lluvia. Yo tengo una admiración brutal hacia los creadores de videojuegos. Bueno, aparte de que yo soy un freak desde niño de los videojuegos y a mis 46 años, todos los días me echo 3 horas a la Xbox o a la Play 4, ¿no? Porque me fascina. Para mí son arquitectos, ¿no? Las personas que hacen pues este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, aquí tenéis la serie de Fibonacci, que es una serie matemática que se repite en la naturaleza muchísimo y que se traduce de forma geométrica en lo que se llama la espiral de Fibonacci, que además las proporciones de esta serie, pues de ella se deriva la sección áurea, que bueno, es un tema que ya se explicarán en la carrera, pero que a efectos de arquitectura tiene una importancia grandísima, ¿no? Bueno, estas son páginas del libro de la geometría fractal de la naturaleza de Benoit Mandelbrot. Os recomiendo que lo compréis o que os lo descarguéis por internet, porque es un tratado de todo lo que es la geometría fractal y os va a encantar, ¿no? Os va a dar muchísimas pautas y de inspiración para vuestro trabajo. ¿Veis? Por ejemplo, esto es la esponja de Sierpinski, que es un objeto fractal maravilloso. Mirad, estos son proyectos míos de estudiante, ¿vale? O sea, cuando yo estudiaba la carrera en Madrid, así trabajaba yo. Era bastante, también os digo, y está feo que lo presuma, pero yo era un alumno bastante extraño porque destacaba mucho y hacía proyectos para la época muy, muy innovadores y luego además pues me felicitaba mucho por el dibujo, ¿no? Fijaros que al final todo el proyecto está ahí, ¿no? Este es un proyecto que me pidieron 6 viviendas. Me pidieron un proyecto de escuela, no es un proyecto real. Me pidieron 6 viviendas y yo lo que hice fue hacerlas en un crecimiento continuo. ¿Veis esa flecha que se mueve en el espacio? 6 viviendas que se van uniendo unas a otras como si fuese un gusano que va creciendo, va ocupando el espacio y termina volviendo sobre sí mismo. Tienes que hacer este tipo de dibujos, ¿veis? Esto es un dibujo en axonométrica, para tú mismo entender por dónde vas a ir, ¿no? De hecho, por ejemplo, el proyecto cambió bastante, pero yo ya con este pequeño dibujo, pues me sirvió para poder hacer luego lo que realmente fue el proyecto, ¿no? Que ya dibujado a mano, por cierto, pero con reglas, respirador, etcétera, pues el proyecto ya va más por aquí. Y, por supuesto, pues luego le hice la maqueta, ¿no? Ahí la maqueta de trabajo y los planos. Pero fijaros cómo todo aparece siempre, todo viene siempre de lo mismo, de un dibujo a mano inicial. Esto es otro proyecto de estudiante en el cual planteé una nueva manera de crear espacios arquitectónicos mediante la transformación de polígonos, ¿no? Yo entendía que podíamos hacer secciones del proyecto que no fueran necesariamente cuadradas o rectangulares, sino que como este proyecto nos lo pedían en un entorno volcánico, con muchas irregularidades en el terreno, pues yo quería que estos polígonos se adaptaran a las formas del terreno, ¿no? Y entonces es un proyecto muy complejo porque lo que hacía era que la sección del edificio iba variando en función de la complejidad del terreno, ¿no? O sea, por ejemplo, en un momento dado, tú estás en una sección de pentágono, andas un paso y ahí el terreno es más complejo y ya es un hexágono, ¿vale? Y luego, de pronto, a lo mejor sigues avanzando y ya vuelve a ser más sencillo, volvemos al pentágono. Siempre son saltos poligonales de uno arriba a uno abajo, ¿no? Y entonces, pues podía generar perspectivas, desde mi punto de vista, tan interesantes como esta, ¿no? Aquí tendríais que estar viendo, en esta perspectiva, un cuadrado y si tenéis un poco de visión podríais ver un pentágono un poco más alejado, un hexágono, un heptágono, un octógono y así hasta un número de lados pues que podría llegar hasta la circunferencia. Y esta es la plasmación práctica del proyecto, ¿no? Y fijaros qué objetos, ¿no?, salían. Por ejemplo, tengo una anécdota muy curiosa porque Federico Soriano, que es un grandísimo arquitecto, muy reconocido a nivel internacional, era mi profesor y años después me llamó para decirme, porque esto es hace muchos años, que Toyo Ito, no sé si lo ubicáis, un grandísimo arquitecto japonés, que Toyo Ito me había copiado el proyecto, ¿no? Claro, yo me reí porque dije, a ver, Toyo Ito no sabe ni quién soy y menos quién era yo como estudiante, ¿no? Lo que quiere decir es que se llegan a soluciones similares en distintas partes del mundo sin necesidad de que uno se copien a otro, ¿no? Pero me llamó la atención eso, que yo ya había planteado un proyecto que luego, muchos años más tarde, Toyo Ito lo planteó y fue un hit, ¿no?, a nivel internacional.
Y estos son los proyectos que yo planteaba en aquella época. Fijaros, esto es un casino y esto, por ejemplo, es una torre, un hotel, que son 2 torres de rotaciones inversas con este sistema de crecimiento que, bueno, pues en su momento fue muy, muy radical. Estamos hablando del año 1993. Fijaros si ha llovido y en aquella época los proyectos que se hacían pues eran del posmoderno, ¿no? Eran proyectos que la corriente arquitectónica que existía era el posmoderno y yo era uno de los pocos raros que hacían cosas porque siempre estuve convencido de eso que os comenté al principio, ¿no? De que lo importante es la idea, el concepto, la emoción, ¿no? Mira, este es mi proyecto final de carrera, pues igual, siempre un trabajo previo, ¿no? Muy importante, abstracto, ¿no? ¿Veis? Aquí sí trabajé bastante con la computadora y la maqueta, fundamental para cualquier proyecto. Bueno, los planos. Fijaros que aquí, por ejemplo, planteé una cosa que también en su momento fue muy, muy llamativa, ¿no? Y es que yo hice los planos con diagramas de compresión relativa. Es decir, los planos yo quería que representaran el índice de compresión espacial de cada punto del espacio, ¿no? Básicamente lo que te comprime el suelo con el techo, ¿no? Aquí estáis viendo la gráfica, pues donde veáis en el plano un color azulado es porque hay mucha altura y donde veáis un color negro o azul oscuro es porque el suelo y el techo están muy próximos entre sí. Bueno, y los renders antiguos que hacíamos, esto por curiosidad, no se podía hacer nada mejor que esto porque ni siquiera existía Windows y yo fui de los primeros que utilicé la computadora para hacer este tipo de renders, ¿no? Mirad, esto es mi obra, parte de mi obra arquitectónica, la que está más reconocida. Voy a pasar aquí. Este, fijaros, es mi primer proyecto importante, me parece que ya por el año 2001, y fijaros cómo es, evidentemente, el de la derecha, es una residencia de ancianos, que si os dais cuenta es como una especie de pliegue que sale del terreno, sube, baja y se conecta con la naturaleza, ¿no? De hecho, era una cubierta vegetal, todo era por energía solar, ¿no? Y fijaros el gran contraste con esto otro, ¿no? Que es lo que entra dentro de la corriente arquitectónica conocida como coolerismo, ¿no? Y que es muy habitual en el mundo, ¿no? Como estáis viendo ahí, no sé si se ha quedado un poco blanco. Bueno, a ver, vale. Bueno, pues fijaros, esto lo voy a pasar rápido, un proyecto muy, muy respetuoso con el medio ambiente, en cualquier libro de sustentabilidad que encontréis gordo de estos buenos, casi siempre está este proyecto representado. Y fijaros, a que no parece una residencia de ancianos, ¿eh? ¿Quién diría que esto es una residencia de ancianos? Pues curiosamente, a los que más les gustaba esta residencia era a los ancianos. De hecho, tuvimos problemas porque sus hijos, no les gustaba el proyecto. Y fueron los ancianos, los propios que iban a vivir aquí, que se pelearon y me defendieron para hacer este proyecto. Fue un tema curiosísimo, ¿no? Estos son las oficinas de Carolina Herrera en Valencia, en España, y bueno, pues es otro concepto diferente, ya no están integrados, sino que como era para una línea de ropa nueva de Carolina Herrera, de tendencia moderna, pues yo hice un objetito casi como un bolsito de Carolina Herrera, ¿no? Que se apoya en el terreno y es esto que veis aquí, ¿no? Esto es un auditorio de un concurso que gané en España también. Veis que utilizo siempre materiales del lugar, formas muy sencillas, muy pocos elementos. Creo que la arquitectura tiene que ser clara, tiene que ser accesible y tiene que remitir a una idea sencilla de entender. Bueno, quiero deciros que con respecto al dibujo, que por ejemplo estas diagonales que veis en las formas de mis proyectos tienen mucho que ver con una sensibilidad que uno adquiere cuando dibuja mucho, ¿no? O sea, al final, cuando tú dibujas mucho, empiezas a enamorarte, y os lo digo así literalmente, de la línea, del plano, del punto, ¿no? Entonces ya empiezan a dejar de ser cosas raras y empiezan a ser, esto que suena es un poco cursi, ¿no? Pero empiezan a ser tus amigas, ¿no? O sea, a mí las líneas es algo que yo voy por la calle y todas las perspectivas, todas las líneas que se van produciendo en el ambiente, a mí me están diciendo algo, me están impactando, me están generando ideas, ¿no? O los arquitectos tenéis que disfrutar simplemente por el ángulo que forma una línea con otra línea. Y eso es algo que se educa muchísimo dibujando, lógicamente. Bueno, esto es una vivienda que hice
en Madrid, que estaba integrada también en el terreno, o sea, está escalonada. Esto en la parte de arriba es un jardín que da directamente a la calle, ¿no? Entonces, desde la calle no hay casa. Digamos que la casa está por detrás y hacia abajo. ¿Veis? Y me gusta jugar con reflejos, que por ejemplo estos materiales, el acero inoxidable espejado, refleje los verdes de la naturaleza, etc. O sea, me gusta introducir la naturaleza en mi propio proyecto, ¿no? Mediante los reflejos. Bueno, pues la labor de interiorismo intento también que sean espacios muy limpios, muy sencillos. Fijaros que no son minimalistas, ¿no? Porque el minimalismo a mí es una corriente que me gusta para algunos proyectos determinados, pero en general suele ser un estilo bastante frío, que en ocasiones es muy necesario que sea frío, o muy pausado, si queréis, no por no llamarlo frío, y yo creo que una vivienda pues tiene que ser acogedora, ¿no? Entonces, bueno, pues es un espacio muy limpio, pero con lo suficientemente acogedor como para que se pueda vivir pues de una manera cómoda, ¿no? La cocina. Esta es una vivienda que hice, que es seguramente mi proyecto más conocido, que es en Rusia la llamaron la Casa de la Nada, ¿no? Porque si os dais cuenta es un proyecto que tiene nada más que dos materiales, ¿no? Es concreto y acero negro, ¿no? Chapa de acero negro, y todo está resuelto con esos materiales, ¿no? Este es el lateral, fijaros que es una colina abajo y una caja negra puesta encima. La colina de abajo es lo que es la vivienda que está enterrada y que tiene los espacios públicos, la cocina y la cocina, el comedor, la sala, y la caja negra es donde están las recámaras, ¿vale? ¿Por qué hice una caja negra? Por muchas razones, porque tiene una abstracción muy grande, pero también por un tema de sustentabilidad. O sea, esto que estáis viendo es lo que se llama un muro trombe, y un muro trombe es un muro que lo que hacemos es separamos la piel final, lo que sería esta piel de acero negro, de la base resistente, lo que sería el muro de block. En el caso de España se utiliza más el ladrillo que el block, y lo separamos 15 o 20 centímetros, ¿no? Entonces, el sol calienta esta lámina de acero negro, y esa lámina de acero negro lo que hace es que calienta el aire que hay esa cámara de aire que hay entre la lámina de acero y el block. Eso hace que que en invierno sea absolutamente innecesaria la calefacción, y estamos hablando de Madrid, que es un clima bastante extremo, ¿no? El invierno baja de cero muchos días y es necesaria la calefacción porque si no te mueres de frío. Y con esta casa no se hizo necesario, ¿no? Por este efecto trombe, que además en verano, como tiene unas rejillas perimetrales por la parte de abajo y de arriba, se abren esas rejillas y por diferencia de presiones ese aire caliente se escapa y no calienta la casa. O sea, este es un sistema que es válido para invierno y para verano y produce unos ahorros en calefacción brutales, ¿no? Todos los detalles constructivos son absolutamente míos. O sea, yo no busco casi nunca nada de catálogo. Esto es una lámina de acero remachada. Vais a ver algo similar en los fuselajes de los aviones, como se hacen los aviones, ¿no? Estos son láminas de acero remachadas. Este es el interior, ¿veis? Sencillo, pero con dinamismo, con una mesa que se convierte en techo, que se convierte en suelo, ¿no? Todo esto, insisto, este dinamismo viene mucho de esa parte que uno tiene como dibujante, ¿no? Igual que a la hora de percibir los espacios interiores, este es el espacio del salón, mirando hacia arriba, y pues yo tengo una concepción del espacio casi como de dibujo, ¿no? O sea, quiero que la gente, en lugar de pensar que está en un salón, está metida casi dentro de un cuadro en 3 dimensiones, de una obra pictórica con líneas, puntos, planos, o sea, que esté viviendo casi como una obra de arte, ¿no? Y lo bueno de la arquitectura es que como tenemos el sol y nos movemos, pues son las obras de arte más importantes que hay en el mundo, desde mi punto de vista, son las de arquitectura, ¿no? Porque un cuadro es algo que tú ves en una pared y es bidimensional, es un plano, ¿no? Una escultura es un objeto que está dentro de un espacio y, bueno, pues no interactúas con él más que viéndolo desde fuera, ¿no? Pero la arquitectura, tú estás dentro de la arquitectura, ¿no? O sea, tú estás viviendo la obra artística desde dentro. Por eso yo me gusta decir que el arte más grande de todos los artes para mí es sin duda la arquitectura, que no es algo que diga yo solo, porque cuando se codificaron el arte, ¿no? Los griegos y los romanos, las 6 artes, pues son 3 artes mayores, 3 artes menores, y el arte mayor por excelencia, de las 3 artes mayores, que son la escultura, la pintura y la arquitectura estaba considerada la más importante de todas. O sea, os digo esto porque hoy en día se ha perdido un poco el respeto por el arquitecto, también como hay mucho arquitecto constructor, la gente ve que un arquitecto antiguamente era un tipo chingón, ahí llevaba un traje de Armani, chingón, y con un tipo elegante, o una chica elegantísima, moderna,
Y sin embargo ahora, pues no, es un señor que lleva una camisa que le queda 3 tallas grande con un logotipo en la solapa que pone Construcciones Pepe, ¿no? Y claro, pues entonces, poco qué respeto le vas a tener a... Bueno, y yo, no digo que no haya que tener respeto a los constructores, ¿eh? Pero claro, la gente ya no te está viendo como el que diseña, no te ven como el diseñador, como el que crea la idea, el concepto, sino que dicen, bueno, pues es el que pone los ladrillos y el que lleva los materiales en una camioneta, ¿no? Eso vosotros yo creo que tenéis que cambiarlo, los jóvenes, ¿no? Y rescatar un poco la dignidad que siempre tuvo el arquitecto o el respeto que siempre le tuvo la sociedad, ¿no? Ojo, lo digo por si esto me genera algún tipo de críticas, yo he sido muchas veces arquitecto constructor, es decir, no he hecho el proyecto, sino que he actuado de constructor. A mí la construcción es una de las labores que más me gusta de la profesión, pero entiendo que son labores diferentes. La construcción es un tema muy técnico, muy de oficio, y la arquitectura es un arte, y eso es algo que no debemos perder. Por eso es tan importante que dibujéis, porque si no dibujamos, ya directamente, ¿quién puede decir que somos artistas, ¿no? Bueno, esto es otra vivienda, si os dais cuenta, pues tiene ese concepto dinámico, una vivienda de concreto que se eleva y flota. Oye, por cierto, si alguien tiene algún tipo de pregunta o lo que sea, podéis abrir el micrófono. Entiendo yo, ¿no, Gabriel? Que pueden abrir el micrófono y hacer cualquier pregunta, ¿eh? Lo digo Sí, porque sí, sí. Cualquiera puede abrir su micrófono, sí. Vale, lo digo porque uno cuando habla muchas horas seguidas y sin que nadie le diga nada, uno se siente que está loco, ¿no? Dice aquí, hablo a las paredes o qué. Pero bueno, mirad, aquí tenéis un interior, fijaros, pues en todos los elementos de la arquitectura se puede hacer arte, ¿no? Esto es una escalera, por ejemplo, bueno, en este espacio interior es una escalera que, si os dais cuenta, pues es una escultura en sí misma, ¿no? Y realmente no se hizo con esa vocación, sino que es una escalera que se hizo para que fuese muy barata, cuelga completamente de una de las vigas de arriba, que son las barandillas, y esas líneas diagonales que tiene no son caprichosas, sino que son líneas de arriostramiento de los laterales, de lo que se llaman las zancas de la escalera, para conseguir que la escalera sea hiperestática, es decir, que no balancee. O sea, es una escalera muy rígida, pero muy transparente al mismo tiempo. Bueno, ya esto veis mi onda, ¿no?, de los espacios interiores, cómo los trabajo. Bueno, mirad, esta es para los que os gusta el fútbol, aunque entiendo que sois muy jóvenes, esta es la casa de un futbolista que fue Balón de Oro, que es Luis Figo, un futbolista del Real Madrid, que bueno, ya lleva tiempo retirado y está en su casa, ¿no? Entonces aquí le hice un concepto de, bueno, pues de cáscara. Esto es un proyecto que es una cáscara con muchos grados de dimensiones en sus propios planos. Es decir, mirad, la geometría fractal lo que te está diciendo es que no hay 3 dimensiones, ¿no? Nosotros nos han enseñado que la geometría de Euclides, que hay 3 dimensiones, ¿no?, que sería la dimensión, bueno, estaría la dimensión 0, que sería el punto, la dimensión 1, que sería la línea, la dimensión 2, que sería el plano, por eso decimos 2 dimensiones, o la dimensión 3, que sería el volumen, ¿no? En realidad, la geometría fractal lo que te está diciendo es que hay dimensiones fraccionarias, es decir, entre el 0 y el 3 hay infinitas dimensiones. ¿Esto cómo se explica? Por ejemplo, si vosotros tenéis una hoja, un tamaño carta, y ponéis, pues, si yo os preguntan, ¿qué dimensión tiene una hoja de tamaño carta? Pues lógicamente me vais a decir 2 dimensiones, es un plano, ¿no? Pero imaginaros un paquete de hojas, unas puestas encima de otras, ¿no? Muy grande, de mil hojas, ¿no? En realidad lo vas a percibir como un volumen, ¿no? Va a ser un conjunto, un paquete de hojas. Pero como están separadas unas de otras, no se puede decir que sea un objeto de 3 dimensiones. Si hacemos un cálculo matemático, podríamos llegar a la conclusión de que ese objeto, un apilamiento de hojas tamaño carta, a lo mejor es de una dimensión de 2,95. Estoy inventándomelo, pero para que entendáis el concepto, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una bolita, si pones una bolita muy cerca y otra bolita, cuanto más acercas las bolitas unas a otras, más te acercas a la dimensión de la línea, ¿verdad? Y cuanto más los separas, más te alejas de la dimensión de la línea. Entonces, la naturaleza está llena de objetos que tienen dimensiones fraccionarias. Todo lo que veis, un árbol, no es un objeto de 3 dimensiones, es un objeto de 2,7. Bueno, todo esto en matemática, ya os digo, en la geometría fractal, por cierto, que no es una teoría, ni una elucubración, ni una hipótesis, ¿eh? La geometría fractal está introducida en el mundo de la ciencia como la teoría correcta, digamos, no es una hipótesis, más aceptada por el mundo de la ciencia, pero ya os digo que, aunque es un tema que toca directamente a la arquitectura, en cuanto que tiene que ver con la geometría,
ni siquiera nos la enseñan en las escuelas. Pues bueno, esta casa yo quería hacer una gradación de muchas dimensiones, ¿no? Por no haceros el chiste muy largo, aquí veis el interior, con materiales muy puros. ¿Veis? Formas muy dinámicas que se derivan mucho, insisto, de mi manera de dibujar. ¿Veis? Y aquí hice esta foto para que nos diéramos cuenta de cómo este objeto raro metálico, ¿no? Que tiene líneas, que tiene chapas perforadas, que tiene reflejos, pues en el fondo se combina muy bien con la naturaleza, ¿no? Mirad, este es un proyecto que a efectos del dibujo me sirve para explicaros un tema, ¿no? Es un cementerio que estoy haciendo en Timișoara, en Rumanía, y bueno, se llama el cementerio La Rosa, ¿no? Pues estáis viendo un render, esto es un render, pero fijaros, este es el dibujo que yo hice para que me dieran este proyecto. Y lo hice en tiempo real, en una hoja en blanco, delante del alcalde, del presidente municipal de Timișoara. Timișoara es una ciudad importantísima de Rumanía, la segunda después de Bucarest, y que está en la frontera con Serbia y con Hungría, ¿no? Y bueno, el presidente municipal quería que hiciésemos un cementerio y yo saqué un papel y le dije, bueno, ¿qué le parece si hacemos un cementerio que, al igual que cuando una persona se muere, se pone una flor encima de la lápida del fallecido? Imagínese usted que Dios presenta sus respetos desde el cielo poniendo una gran flor, y, o sea, el mismo gesto que en la lápida, pero lo hace Dios con todo el cementerio, ¿no? Entonces, todo el cementerio es una gran flor. Bueno, en Rumanía se hace velatorio de los fallecidos en una iglesia dentro del propio cementerio, o sea que tienen que tener una iglesita, una iglesia más o menos grande, no gigante, pero bueno, más o menos grande. Y yo, la iglesia, la que es una capilla, ¿no? Pues lo que hice fue hacer esa especie de capullo de la flor, ¿no? Los caminos son el tallo de la rosa, y las hojitas de la rosa son placitas para que la gente pues se reúna. ¿Veis? Ahí veis en el dibujo pues unas personitas con unos banquitos, ¿no? Para que la gente se siente y bueno, pues al final tienes eso, pues una flor. Evidentemente el siguiente paso es hacer todo esto en computadora, ¿no? Yo cuando hice este proyecto a mano, rápidamente me fui a la maqueta y al 3D Max y hice pues este proyecto en 3 dimensiones. Aquí estáis viendo arriba el proyecto visto desde arriba, a 2 horas, a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde, porque también introduje un tema, y es que le puse una cruz en el techo para que esa cruz se proyectara su sombra en el fondo del muro principal, porque a mí siempre me molestó de las iglesias cristianas, católicas, etcétera, que siempre son muy tristes en el sentido de que Cristo está siempre crucificado y es un momento pues muy triste, y bueno, pues los que tenemos algún cariño hacia la figura de Jesucristo, pues para mí Jesucristo es alegría, es vida, es amor, ¿no? Entonces yo pensé, ¿por qué no hacemos un Cristo vivo, ¿no? Y hacemos una sombra, o sea, que Cristo está representado mediante una cruz, que es una sombra que se proyecta en el muro, y desde que amanece hasta que anochece, esa sombra se va moviendo ligeramente por el fondo del muro, ¿no? Bueno, esto es como, si lo vierais en Google Earth, en Mosnita Veche se llama la zona, ya lo veríais más o menos. Esto tiene un poco de retoque mío, ¿vale? De Photoshop, pero ya se ve en la realidad, ya se ve la huella, y esperemos que no tarde mucho tiempo en terminarse, ¿no? El proyecto tiene si os dais cuenta, 3 muros, uno grande, uno mediano y uno pequeño, y os voy a explicar por qué, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura tiene que estar completamente justificada desde todos los puntos de vista. La forma no puede ser caprichosa, el número de muros no puede ser caprichoso, ¿no? Bueno, aquí veis otras imágenes. Bien, fijaros, a ver si lo veis bien. Mirad, estos son los muros en planta, está el M1, el M2 y el M3. El M1 es el muro más grande, o sea, lo que sería este que veis aquí, el más alto. El M2 sería el mediano y el M3 sería el más bajito y el más largo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El M1 es el más grande y es el que te introduce en la iglesia, ¿no? Ese estaría representando la figura de Dios Padre. El M2 está abrazado al M1 y de hecho se conectan por esa cruz que se manifiesta en el techo, y el M2 estaría representando la figura del Hijo, de Jesucristo. Y el M3 estaría envolviendo todo el proyecto y estaría representando pues al Espíritu Santo. O sea, esto es una trinidad hecha construcción, ¿no? Y luego todos los espacios están interconectados de manera que ese fenómeno tan fascinante, ¿no?, de la Santísima Trinidad, pues de que son 3 cosas, pero en realidad es solo una, pues intentar representarlo arquitectónicamente. Esto es una vivienda que estoy haciendo en Madrid, es la que llamo la Casa Línea, ¿no? Entonces, mirad, yo trabajo siempre así. En
en un papel. Esto será uno de los ejercicios que os planteé el último día, que bueno, pues os lo voy a dejar, no sé si luego con Gabriel podemos tener algún tipo de contacto futuro, de manera que me enviéis aunque ya se acabe el curso, me enviáis los ejercicios por correo electrónico y yo encantado os los corrijo y os los devuelvo con unas anotaciones y yo lo hago encantado, ¿vale? Pero entonces este sería uno de los ejercicios que quiero que hagamos, que es que hagáis un proyecto de una vivienda. Bueno, pues como a vosotros os guste, eso no hay límite ninguno, pero quiero que lo hagáis así, es decir, en una sola hoja tamaño carta, yo trabajo así, hacer muchos dibujitos pequeños de concepto, ¿no? Por ejemplo, yo el primero que hice aquí fue este. ¿Veis? Las personitas, entonces, como yo el cliente, fijaros, en este caso el cliente tenía muy poco dinero para hacer la casa y yo le dije, pues mira, si quieres que te haga yo la casa y que no te cueste dinero, lo que vamos a hacer es no hacer la casa, ¿no? Entonces se quedó así diciendo, ¿qué onda, qué pedo con este, no? Y claro, en el fondo yo lo que le quería decir es que no íbamos a hacer una casa por encima del terreno, sino que íbamos a hacer una modificación del terreno para que la casa estuviese enterrada, de manera que los propios muros de contención fuesen las paredes de acabado y así nos ahorrábamos un montón de dinero en fachadas, en tejados, en un montón de historias, ¿no? Bueno, entonces vas haciendo, sí, ¿veis? Esquemitas como este, que son los que a un arquitecto le sirven para entender su propio proyecto. Y luego, pues veis aquí isométricas, ¿no? Perspectivas en volumen, en las cuales pues ya vas perfilando más la forma. ¿Veis? Por ejemplo, veis aquí el diagrama de funcionamiento en transversal de la ventilación de la cocina. O sea, con estos dibujitos resuelves un montón de problemas técnicos y problemas constructivos, ¿eh? Y una vez que ya tienes este dibujo hecho, os digo sinceramente, ya el proyecto está terminado. A mí ya lo que viene después, si os digo, hasta me da hueva, ¿no? Porque es pura técnica. O sea, yo cuando hice esto ya dije, órale, ya está el proyecto chingón, como yo quería, y ahora toca toda la hueva de dibujarlo, de medirlo, de construirlo y no sé qué. Pero aquí es donde está todo, ¿eh? Y entonces, claro, si no dibujas a mano, difícilmente puedes hacer cosas interesantes. Porque mirad, los que trabajan con la computadora y yo, bueno, Gabriel lo sabe, yo soy director de una escuela de formación, una escuela muy importante, Boutique, que es de formación de posgrados para arquitectura, y trabajamos en maestrías de últimas tecnologías, visualización en tiempo real, realidad aumentada, metodología BIM. O sea, los que me estáis oyendo, no os penséis que yo soy un conservador, un retrógrado que piensa que solo hay que dibujar a mano. No, 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 al contrario. Yo me dedico y soy director de una universidad que solo nos dedicamos a enseñar maestrías de alta tecnología. O sea, yo la computadora la uso desde el principio, desde que salió, y de hecho casi todos los software que existen en el mercado de la arquitectura los utilizo prácticamente a la perfección, porque llevo muchos años trabajando con ellos, lógicamente. Entonces, lo que os decía antes de Miguel Ángel, se puede ser el mejor escultor, el mejor arquitecto, el mejor pintor, pero también como arquitecto puede ser un gran dibujante a mano, un gran profesional con la computadora, un gran hacedor de maquetas, porque las maquetas es otra de las partes que a mí me parecen fundamentales y que también se están perdiendo, porque hoy en día la gente solo hace maquetas porque te las encargan ahí en la universidad y luego la gente deja de hacer maquetas y se pone a hacer todo en computadora. El problema de la computadora es que si tú proyectas una idea en una computadora, al final no estás proyectando tú, estás proyectando la computadora. Tú haces un cubo, por ejemplo, en una computadora y luego le intersecas una esfera y el resultado va a ser tan chingón, en el sentido de complejo, que tú a mano alzada crees que no podrías hacerlo, que te vas a dejar fascinar por el resultado que te está mostrando visualmente la computadora. Pero la inmensa mayoría de las veces, si le preguntas a alguien que tenga un poco de criterio de arquitectura, que no seas tú, oye, ¿qué te parece este proyecto? Pues te van a decir, ese proyecto no tiene nada, no tiene ningún concepto, ninguna idea, sí queda chingón, le has hecho unos renders muy bonitos, con V-Ray, le has puesto cáusticas al agua, se ven todos los brillitos, pero es una mierda, eso no es arquitectura. Y sin embargo, en un dibujito como este que os enseño, podéis estar haciendo arquitectura muchísimo más valiosa que la del mejor render del mundo, ¿no? Luego sí, hay que hacer los renders. Yo siempre hago renders más de trabajo que de calidad de finalización, porque yo la computadora para proyectar la utilizo como una herramienta más que me sirve a mí para mejorar el proyecto, ¿no? Pues aquí veis la dinámica de esta vivienda.
Este es un proyecto que, unas bodegas que me encargaron para los vinos de Casa Madero, aquí en Coahuila, en México. Y si os dais cuenta, pues igual, la sensibilidad que tienen las líneas de composición del proyecto tiene mucho que ver con esa sensibilidad que uno tiene cuando dibuja, ¿no? ¿Veis? Aquí veis los dibujos, ¿no? Pues fijaros. Ese es el primer dibujo que hice, ¿no? O sea, yo dije, el croquis inicial es que yo quise que ese proyecto no fuese una grieta. Es un proyecto muy grande, ¿eh? Tiene más de 3.000 metros cuadrados. Y el cliente no entendía que no quisiera hacer yo un edificio súper grande, súper llamativo. Y yo dije, pero si es que vamos a llamar más la atención si hacemos una cueva, ¿no? Bueno, si os dais cuenta por proyectos que os he enseñado, a mí me gusta mucho hacer cuevas, ¿no? Me gusta mucho hacer proyectos y enterrarlos, ¿no? Hacia abajo, porque, bueno, aparte es una técnica de sustentabilidad maravillosa, porque todos los espacios que están en contacto con el terreno, pues tienen una calidad infinitamente mayor que si tienen muros convencionales, ¿no? Porque tienen mucha mayor inercia térmica. De hecho, la mejor vivienda del mundo siempre va a ser la cueva, no la cueva natural, ¿no? Nosotros hacemos muros en la arquitectura muy finitos que nos obligan a gastar mucha calefacción para calentar nuestros espacios o mucha climatización para enfriarlos, con lo cual se vuelven completamente ineficientes, ¿no? Entonces, fijaros, otro tipo de dibujo, ¿veis? Yo este proyecto quería que fuese una entrada y una salida y que hubiera una circulación continua, como una especie de bucle, ¿no? Entonces, estos dibujos son los que a mí me han servido siempre, ¿veis?, para hacer todos los proyectos. Y a partir de aquí, lo demás, insisto, es pura técnica, ¿no? Luego, fijaros que en la computadora no tiene mucha diferencia con lo que ya había planteado en el dibujo a mano. ¿Veis? Aquí veis que es simplemente una grieta de entrada, una cueva, y luego aquí a la derecha tendríais todo 3.000 y pico metros ocultos, ¿eh? O sea, de hecho, esa salida que veis como al fondo a la izquierda es la salida de los camiones que saldrían ya con las botellas de vino. ¿Veis? Un render muy básico de lo que yo ya había pensado en el croquis inicial, pues aquí lo veis ya en los renders definitivos. Bueno, aquí ya tienes los planos de construcción. El interior, un interior muy minimalista, con una especie de enrejado metálico que lo que hace es que contiene el terreno, porque yo quería que el terreno se quedase visto, el corte del terreno. Las características del terreno nos lo permitían, ¿no?, sin necesidad de que eso transmitiera ningún tipo de humedad o de desprendimiento. Bueno, este es el Parque de las 62 Piedras. Este es un proyecto que hice para las comunidades indígenas, por allí, por Ciudad de México, por San Nicolás de Totolapan, en el Ajusco. Bueno, esto simplemente deciros que es que yo al año, la mitad del año estoy trabajando o bien para comunidades indígenas o bien haciendo vivienda social para gente necesitada, y trabajo gratis, ¿no? O sea, yo una de las satisfacciones más grandes que tengo en mi trabajo es poder ayudar a los demás, ¿no? Y en este caso, pues los indígenas, como me conocen, las comunidades indígenas de México, me conocen mucho porque siempre que, sobre todo en los últimos años, ¿no?, siempre que tienen algún problema, ¿no? Por ejemplo, cuando en Wirikuta les querían quitar el desierto, ¿no?, donde crece el peyote, pues muchos entramos a defenderlos y, bueno, pues es un tema del que me siento bastante orgulloso, ¿no? Entonces les planteé este proyecto para salvar sus comunidades, ¿no?, el Parque de San Nicolás de Totolapan, porque iban a perderlo por culpa de la especulación inmobiliaria que los quería echar de ahí para empezar a meter viviendas fresas, hoteles y eso, gimnasios, spas y toda la mierda esa que necesita la gente mamona y fresa para vivir, cuando todo eso es absolutamente accesorio, ¿no? Y sin embargo, esta gente, pues, que vivía del terreno, de sus creencias, pues los querían echar, ¿no? Y les planteé este proyecto. Entonces, fijaros, los dibujos que les hice, que son inspirados muchos en un gran dibujante francés que se llama Moebius, ¿no? Pero bueno, estos dibujos pues me permitieron plasmar muy bien la idea que yo tenía. Bueno, pues voy a pasar. Luego, como gustó mucho el proyecto, el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, me llamó para que les hiciera un proyecto de museo en el mismo terreno, y bueno, les proyecté esta especie de pirámide a medio desenterrar, que crece de manera continua y que además atrapa una especie de diamante de piedra, que es un poco la raíz de este proyecto. Bueno, los renders, insisto, renders muy básicos. Bueno, es un proyecto para la nueva ciudad gobierno de Durango. Fijaros que son... No, aquí no vais a ver el edificio.
En lugar de hacer edificios, hago sistemas, estos son como están las vías del tren de Durango, lo que hago es que genero un sistema similar al de las vías del tren y meto las funcionalidades, las meto dentro. Bueno, me gustaría pensar que cuando veis estos proyectos míos, estáis pensando, oye, Ángel se lo pasa de puta madre. O sea, Ángel se divierte haciendo arquitectura, ¿no? Porque yo no tengo ninguna prioridad con el tema del dinero. O sea, el dinero es algo que me vale madres y eso los que me conocen lo saben porque, bueno, pues no quiero perder tiempo con esto, pero yo me hice muy famoso hace muchos años porque regalé todas mis propiedades, ¿no? En España puse un anuncio y me quedé sin nada porque todo lo regalé. Me quedé solo con una maleta porque no quería estar dependiendo de objetos materiales, ¿no? Por suerte tengo trabajo siempre y gano dinero y tal, y bueno, vivo bien, pero sin necesidad de cargarme con objetos, coches, carros. A mí el carro me parece un objeto muy pendejo, ¿no? Porque si tú vas a ir del punto A al punto B, te va a llevar exactamente igual un bochito que un Mercedes o que un Porsche, ¿no? Pero sin embargo, te gastas 1 millón de pesos o medio millón de pesos en un Ferrari y con la cantidad de gente que le puedes dar de comer con eso, ¿no? Con 1 millón de pesos come una colonia durante un año, ¿no? Y sin embargo, pues la gente, pues en cuanto tiene dinero se lo gasta en pura pendejada, ¿no? En puros lujos ridículos cuando la gente está como está. Pero bueno, esto es una charla para otro día, ¿no? Mirad, pues imágenes de concepto. Este es un proyecto que estoy haciendo en Ecuador, siguiendo los parámetros de la arquitectura inca. Utilizamos hasta sus propias medidas, ¿no? No el metro, sino las medidas que utilizaban los incas. Este es el proyecto que le planteé a Donald Trump, el proyecto de muro de separación entre México y Estados Unidos. Creo que lo están estudiando, pero no sé si en algún momento se llevará a cabo, pero bueno, que le quede bien claro lo que pensamos los mexicanos de ellos. ¿Se ve, no, Gabriel? Sí que se ve. Sí. Muy buena propuesta. Vale. No, cuando lo puse en Facebook tuvo miles de likes, ¿no? Es que fue aquella época, ¿os acordáis? Que llegaba Donald Trump con su pinche muro y digo, sí, pues toma el muro que te hacemos, para ti. Digo, además yo digo, yo me animo y me pongo allí a poner piedras para hacerlo. Bueno, este es un proyecto que estoy haciendo ahora en Baja California. E insisto, mirad, esto es el ejercicio, insisto, que os voy a querer que me hagáis el último día, en una sola hojita de tamaño carta, plantearme dibujitos con un proyecto que os guste, ¿no? En realidad no es tanto para que yo os diga si proyectáis bien o mal, porque eso ya es una cuestión de que os enseñen allí en el TEC o las universidades que tengáis, sino por el tema del dibujo, ¿no? Entonces, fijaros cómo yo en este proyecto digo, a ver, me voy a inspirar en los minerales, que tienen formas poliédricas, ¿vale? Entonces hago estos cristales de cuarzo dibujando, ¿veis? Este dibujito parece muy tonto, ¿veis? Pero ahí está todo, ¿eh? Este es el dibujo, me parece que este fue el primer dibujo que hice. ¿Veis? Entonces aquí, por ejemplo, una explicación conceptual que veis, mirad, es skyline, o sea, el skyline de las montañas en esa zona de la Baja California es así, y veis donde pone no, y no es porque yo no quería hacer el típico perfil ortogonal de bloques, ¿no? Y entonces digo, no, yo voy a seguir el skyline de las montañas y para eso me invento un sistema geométrico que es con el que consigo mis edificios, ¿no? Que es más poliédrico, ¿no? Mirad, este proyecto aún no está construido, se va a empezar a construir pronto, pero bueno, pues este es el proyecto. Fijaros que es muy sencillo también, es un proyecto de viviendas turísticas. Son muchos, estos solo se piensa en un bloque, pero son varios y son todos diferentes. Pero fijaros cómo mi intención era que la forma se convirtiera en todo, o sea, las paredes se fusionaran con los tejados, o sea, que no haya una separación entre pared y tejado, sino que se fusionen con esas formas poliédricas que veis ahí, ¿no? Bueno, los interiores, este es un poco, fijaros, ¿veis? El proyecto ya más avanzado. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque, bueno, yo tengo una trayectoria muy dilatada en proyectos de gran tamaño. Tengo más de 2 millones de metros cuadrados construidos en obras importantes. Si vais a España, a Madrid o a cualquier ciudad de España, las plazas comerciales más grandes que hay seguramente sean un proyecto mío. Por ejemplo, en Madrid, cerca del Palacio Real, pues el Centro Comercial de Príncipe Pío. Este es un proyecto que hice yo hace muchos años. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero bueno, este es el centro comercial más grande de Europa.
Este es el centro comercial de Bona. Bueno, estos son todo imágenes de Google Earth, ¿eh? Lo digo porque hay gente que cuando pongo esto en una conferencia, luego me dicen, oye Ángel, ¿qué renders más buenos haces? Digo, no, hombre, que no son renders, que son imágenes de Google Earth, ¿no? Bueno, esto os lo voy a pasar rápido porque no tiene más interés ahora para lo que estamos tratando. Y estos son los últimos proyectos que estoy haciendo de plazas comerciales. Este es un proyecto de una plaza comercial en el centro de Madrid, el centro comercial de Canalejas, que gané un concurso en el año 2013, en el que me inventé un sistema tecnológico que era una pantalla de LEDs tridimensional. Lo patentamos Philips, Extron y yo mismo en el año 2013, ¿sí? Y nos lo pagó Coca-Cola, ¿no? Porque si no hubiera sido imposible financiar este sistema, ¿no? Que bueno, básicamente quiero que entendáis que es que ponemos una nube de puntos de LEDs, ¿sabéis lo que no? Son unas lamparitas, y separados 5 centímetros en todos los ejes espaciales y transmitimos información tridimensional de manera que aparecen volúmenes lumínicos en movimiento. O sea, no es una pantalla bidimensional, sino que es una pantalla tridimensional. Abajo a la derecha veis las pruebas de laboratorio en Philips y Extron. Bueno, en ese centro comercial yo metí una serie de temas de tecnología como el Big Data, el escaneado de la gente para generar un flujo de información continua de la gente que va por ese centro comercial y además que los propios paredes interactuaban con los propios visitantes, porque tú cuando entras en este centro comercial hay un escáner Kinect de Xbox que te reconoce y luego te da mensajes, porque con el Big Data sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, y entonces estás andando por el centro comercial y las paredes te hablan, te dicen, a mí, por ejemplo, me dirán, oye Ángel, en la segunda planta Diesel ha sacado unos nuevos pantalones que son muy chingones, tal. ¿No? Entonces, quiero deciros que este tema de la tecnología, la ciencia ficción aplicada a la construcción, etcétera, pues es algo que yo utilizo habitualmente, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, yo utilizo siempre esto que es la tecnología HDS, el High Definition Scanning. Siempre que hago un proyecto, tengo una máquina de escaneado tridimensional y también tengo un soporte de drones que tienen menos resolución. Y lo que hago es que escaneo el sitio donde voy a hacer el proyecto, ¿no? Esto es Madrid, que está escaneada para que yo luego pueda poner, pueda utilizar este archivo, digamos, tridimensional para mi proyecto. Donde veis un círculo negro en el suelo, a ver, vamos a ver ahí, es porque ahí es donde se puso la máquina y, claro, la máquina al escanear no se puede escanear a sí misma, ¿no? Y se queda una mancha negra. Bueno, aquí veis que me escaneé yo a mí mismo y, bueno, es un proyecto mío para que veáis que yo trabajo así, ¿no? O sea, yo trabajo con la última tecnología siempre. ¿Veis? Esta que veis es la máquina. Y da estos resultados. Esto que no penséis que es una foto, ¿eh? Esto es una imagen que está sacada de AutoCAD, ¿no? Está en 3 dimensiones y yo le he puesto una cámara para que se vea, pero si nos acercamos son puntos, ¿eh? ¿Veis? Son puntos digitales. Bueno, y luego pues tengo también mucha relación con patentes de realidad aumentada, pues eso, que deben ser capaces de generar objetos que salen directamente de la realidad. O, por ejemplo, nosotros últimamente lo que hacemos en las plazas comerciales es ofrecer un videojuego en realidad virtual, en visualización en tiempo real, a nuestros clientes, ¿no? De manera que ya no damos renders ni damos videos, sino que al cliente le damos un archivo de Unreal Engine donde puede, con un joystick de Xbox, puede recorrer el proyecto como si estuviera en un videojuego y con la calidad fotorrealista de un videojuego, ¿no? Bueno, ahí hemos utilizado alguna vez las gafas de Google, ¿ves? Temas de realidad aumentada. Bueno, y ahora esto, voy a cambiar de archivo. A ver. Bueno, esto no lo tengo en... Voy a cambiar de archivo. Mira, bueno, esto simplemente anunciaros que yo soy dibujante de Marvel. Estoy haciendo ahora un cómic para Marvel, El Planeta Verde. Y bueno, también he dibujado para DC. De hecho, el año que viene, estos son dibujos del cómic, el año que viene seguramente un número de la serie regular de Batman, pues lo haga yo. Estoy negociando con ellos. Bueno, tengo una firma, igual alguno pensará que soy muy egocéntrico, pero siempre me gusta meterme en mis cómics como personaje, ¿no? Pues aquí pues uno de los dibujos del cómic salgo yo mismo huyendo de ese dragón. Los cómics me sirven también para hacer arquitectura, porque este es un cómic de ciencia ficción, y aquí, por ejemplo, estáis viendo que yo proyecté la ciudad en 3 dimensiones, esta que veis aquí. Y las naves espaciales, pues igual. Yo lo que más disfruto de hacer un cómic es eso, ¿no? Además, conseguí que el guionista fuese un mexicano, ¿no? Y me hizo mucha ilusión, que aunque es un cómic para Marvel, en lugar de llamar a la nave
Enterprise o no sé qué pendejada gringa, pues la nave se llama como su madre, ¿no? Como la madre de Alto se llama Rocío. Y me parece muy padre que la nave principal, ¿no? Bueno, de los protagonistas tenga nombre de eso, de española y de Rocío. Bueno, este es lo que os decía del Batman, que seguramente haga el año que viene, y esto es un poco el libro que ahora vamos a pasar a ese archivo. Ahí, Gabriel, dime que lo vais a ver, espérate. Sí, sí, sí. No te digo. Vale, aquí está. Vale. Bueno, pues mira, ahora os voy a hacer el repaso por el libro que hice, ¿no? Bueno, como no deja de ser un tratado de arquitectura, mirad, eso es lo que decía la compañera de antes, que eso que os ahorráis, ¿no? Ya lo tenéis, ya no tenéis que comprarlo, ¿no? Bueno, entonces este es un libro que se llama Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero, representa toda la teoría del dibujo que yo tengo interiorizada desde hace muchos años, que es una teoría propia, ¿no? Yo tengo la suerte o la desgracia de que no he tenido maestros de dibujo. Yo dibujaba muy bien ya con 7 años de edad y con 12 años ya dibujaba profesional, entonces pues realmente no se dio el caso de que a mí nadie me enseñara a dibujar, ¿no? Yo aprendí de una manera completamente autodidacta y todas las técnicas que utilizo pues son, hombre, evidentemente yo he aprendido de Velázquez, de Picasso, de Rubens, de todos los grandes artistas, ¿no? O sea, eso uno no puede decir que tiene ciencia infusa y que dibuja bien porque sí, ¿no? Evidentemente. Pero no he tenido un profesor que directamente me haya ayudado, ¿no? Bueno, estas son las dedicatorias a mi familia. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido hasta ir a temas más concretos. Bueno, aquí es lo que os decía al principio, ¿no? Digo, ¿qué es el dibujo? ¿Por qué dibujamos? ¿No? Y abajo, si os dais cuenta, hay una frase que dice, ¿y si el dibujo fuese también una forma de pensamiento? Que es lo que os estaba comentando al principio, ¿no? Entonces, aquí en estos textos, bueno, os lo voy a enseñar ahora, lo que expongo es eso, que para mí el dibujo es una forma de filosofía porque la filosofía es una disciplina que está encaminada a entender el origen de todo, ¿no? Pero se hace mediante los textos, mediante las palabras. Yo creo que nosotros podemos comprender la realidad mediante el dibujo, por eso para mí es una forma de filosofía. Bueno, yo estratifico el dibujo con esta serie de diagramas, ¿no? Los cuales están interrelacionados. Para mí un dibujo debe tener proporción, profundidad y contraste, un dibujo realista, ¿eh? Por eso en otro bola que veis arriba a la derecha le pongo que el arte abstracto estaría fuera, no quiere decir que sea peor, ni mucho menos, pero bueno, tengo aquí una serie de diagramas que interrelacionan todas las categorías del dibujo. Vale, entonces, el primero, que es el que más me interesa con vosotros ahora, de lo que vayamos a hacer los días siguientes, es el de la proporción. Es decir, la proporción, ¿qué quiere decir? Que nosotros dibujemos los objetos con las mismas proporciones que tienen. O sea, si un objeto es igual de alto que ancho, pues cuando lo dibujamos en el papel, tiene que ser igual de alto que ancho, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando pongo un ejercicio y digo, venga, dibujar una mano, ¿no? Y de pronto digo, oye, pero si es que has puesto los dedos larguísimos y el pulgar súper corto, tú te das cuenta que eso está mal de proporciones, ¿no? Pero la proporción es sagrada, ¿no? Es el ABC del dibujo, ¿no? O sea, hay que ser muy rigurosos con la proporción. Entonces, yo siempre que doy cursos presenciales, ¿no? Que de hecho ahí con Gabriel pues, lo estuvimos haciendo en el TED de Monterrey, pues hago esta técnica, ¿no? Que es que proporciono la realidad mediante mis propias manos, ¿no? Entonces hago dibujos que son de 4 manos horizontales por 3 manos verticales y, fijaros, aquí creo que os lo explico muy bien, tú pones la mano extendida y al final tienes que ver que lo que estás viendo, cómo lo referencias con tu propia mano, ¿no? Por ejemplo, ahí, esta es la biblioteca de la UNAM. Si os dais cuenta, la biblioteca de la UNAM, su inicio coincide con la mitad de mi mano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cuadrante que tengo en el papel, a la mitad de ese primer cuadrante, no es la mitad, el segundo cuadrante, me parece que es el segundo cuadrante, a la mitad iniciará el volumen de la biblioteca de la UNAM. Entonces, todo lo vamos referenciando con las manos, ¿no? Y luego vamos tomando, eso también es ahí en rectoría, también con las manos vamos, por ejemplo, si quieres dibujar una torre, como veis aquí, ¿no? Pues lo que hacemos es que medimos el ancho con los dedos y evidentemente sin mover los dedos, bloqueando la mano, luego decimos, a ver, la torre tiene una porción de ancho y 2 de alto, o 3 de alto, o 4 de alto. Entonces, cuando dibujemos, claro, tenemos ahí tipos de dibujo, tenemos que cerrar un ojo y
atrapar la torre, pues como hacemos todos cuando hacemos una foto de esas divertida que ponemos en Facebook, ¿no? Que atrapamos las cosas con los dedos como si fuesen muy pequeñitas, ¿no? ¿Veis? Bueno, aquí lo veis. Para hacer todo esto pues hay que proporcionar con las manos, ¿no? Esto llevado a un ejemplo más ¿cómo os diría? Más elaborado, pues evidentemente son ejes de referencia donde se toman muchísimas líneas, ¿no? Estos son los ejes de referencia para dibujar una fábrica de cemento, ¿no? Un pueblo. Esto es un dibujo rápido que hice aquí en Zacatecas, ¿no? Este es un dibujo en perspectiva lineal con un punto de fuga que estaría como por ahí, ¿no? Bueno, este es el dibujo que visteis antes, ahí de rectoría. Estos son dibujos hechos en la calle directamente, ¿eh? Otros veréis que son más elaborados y están hechos pues con muchas horas de trabajo, pero esto es, por ejemplo, un dibujo hecho en 20 minutos en Chihuahua, ¿no? Fijaros que se nota que está hecho en 20 minutos, ¿no? Porque el trazo es un trazo súper rápido, ¿no? Este es un dibujo más elaborado, hecho a lápiz. Bueno, esto es un dibujo de una escalera inventada. Un dibujo a lápiz. Esto es en Bogotá. Esto es lo que se ve desde la terraza de mi casa en Zacatecas. Yo vivo en Zacatecas y desde mi terraza, pues esto es lo que se ve, ¿no? Ahí estáis viendo la catedral. Bueno, esto es Ciudad Juárez, esto es Córdoba, en España. Este es un dibujo. Mirad, voy a ver si puedo poner este vídeo. Me dices, Gabriel, si se ve o no se ve. Porque como me decías lo de que me vieran dibujando, tengo ahí un vídeo que igual les interesa. A ver. Si abro YouTube se ve, ¿verdad? Sí, ahora se ve que está cargando ahí YouTube. Vale. Vamos a ver. Videos. A ver dónde está. Ahí se veía uno. Había uno, pero este es el que quiero, mirad. Este. Gabriel, ¿se oye la música? Sí, Gabriel. Está un poco fuerte y toca casi no te escuchas tú. Sí, Gabriel, ¿me oyes, verdad? Sí, ahora sí, sí, sí. Bueno, pues ahí en el vídeo habéis visto este dibujo, ¿no? Que es un dibujo que hice así en tiempo real con... bueno, a lo mejor pensáis que la imagen estaba acelerada, pero no, realmente dibujo así de rápido. No, la verdad es que ese es un dibujo que tardé, yo qué sé, pues unos 30 minutos en hacer, ¿vale? Y nada, pues si os dais cuenta en el dibujo, en el vídeo, pues se ve que los dibujos van saliendo por capas, ¿no? O sea, tú vas haciendo toda la estructura general de lo que estás viendo y progresivamente le vas añadiendo capas de información, es decir, sombras, luces, sombras, hasta que al final pues el volumen se manifiesta completo, ¿no? Por ejemplo, para dibujar cosas pequeñas necesitamos encontrar referencias geométricas. Mira, si queréis dibujar una mano, por ejemplo, como esta, ¿no?
tenéis que al miraros la mano, tenéis que estar viendo alguna forma geométrica sencilla. En este caso, una circunferencia que toca pues varios dedos o un triángulo que conecta diversas partes de la mano, ¿no? O aquí, por ejemplo, ¿no? Perdón. Entonces, cuando hagáis el dibujo, lo que tenéis que hacer es dibujar el triángulo y dibujar la circunferencia y luego meter la mano dentro de esas referencias geométricas. Eso es lo que va a impedir bueno, pues que el dibujo se os vaya de proporciones. ¿Veis? Ahí si oís un llanto es mi hijo, está llorando. Bueno. Mirad, aquí estáis viendo una mano y la mano, pues en esa posición se puede escribir dentro de 2 cuadrados. Bueno, pues esta es la imagen de la tal y cómo hay que dibujar los 2 cuadrados para meter dentro la mano. Bueno, y esto es lo que os digo, pues para dibujar cualquier cosa yo me he pasado la vida dibujando manos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues me salen bien, ¿no? Bueno, este es un tema que sí me importa del curso, ¿no? Que es la perspectiva. Mirad, pues los arquitectos trabajamos fundamentalmente con 2 tipos con 3 tipos de dibujos. Los dibujos bidimensionales, ¿no? Pues esos son plantas, alzados, secciones, etcétera, los que son los planos, y pues se llaman planos, ¿no? Porque son planos. Y luego están los dibujos tridimensionales. Los dibujos tridimensionales se llaman en general perspectivas. La perspectiva puede ser una perspectiva irreal, pero que nos sirve para trabajar, que son las perspectivas isométricas, o axonométricas, en realidad todas entran dentro de la categoría de axonométricas, y la perspectiva lineal o perspectiva cónica, que es esto que estáis viendo, ¿no? ¿Veis? Esto de aquí. Bueno, esto os lo voy a explicar ahora un poco al detalle. Esto es un dibujo en perspectiva cónica, las líneas que definen la estructura de una de las plazas de Zacatecas, de la Plaza Santo Domingo, y en uno de los cuadrantes pues le he hecho los detallitos de la piedra y tal, pero bueno, la estructura es lo que veis detrás. Este, por ejemplo, es un dibujo de la universidad donde yo estudié, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y bueno, pues ahí estáis viendo que antiguamente lo hacíamos a mano, ¿veis? ¿Veis una línea con miles de rayitas, ¿no? Literalmente, y es que hacíamos una proyección de verdad, o sea, era una perspectiva cónica lineal hecha a mano de verdad, ¿no? Esto sería muy largo de explicaros. Ahí, Gabriel, pues si un día queréis que hagamos un curso de perspectiva a la antigua, pues cuando se acabe el virus, pues lo hacemos, ¿no? Porque si hoy en día nadie sabe construir una perspectiva a partir de unos planos, ¿no? Esto yo en aquella época tenía solo los planos del edificio, ¿eh? Y a partir de esos planos generé esta perspectiva, ¿no? Entonces, fijaros, cuando dibujamos tenemos que pensar que nos atraviesan una serie de planos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dibujamos en unos entornos arquitectónicos, generalmente en espacios interiores, en plazas, en la calle, los humanos tendemos a hacer las cosas paralelas entre sí. Normalmente en una calle, una de las fachadas es paralela a la otra. Cuando hacemos una mesa, la mesa la hacemos paralela al suelo. Todo lo que hacemos los seres humanos, casi todo, es paralelo entre sí. Todos los planos son paralelos, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de imaginarnos unos planos que pasen por nuestro cuerpo. Ahora os explicaré por qué. Porque, mirad, esto que veis aquí, detrás del plano amarillo, es el objeto, ¿no? Es un objeto que está en una serie de volúmenes, ¿no? Entonces, esos volúmenes se proyectan, se llama perspectiva cónica, porque todos los puntos de ese volumen se proyectan hacia el ojo, ¿no? Entonces, al concentrarse todas las líneas de proyección en un solo punto, se genera un cono visual. Eso es lo que se llama el cono visual. Entonces, esas líneas de proyección hay un momento en el que se intersecan con la retina, ¿vale? Con la retina, que es una cosa que está en la parte trasera del globo ocular, y es donde se procesa la información para que el cerebro pues visualice la imagen, ¿no? O sea, esto que veis en amarillo, el plano amarillo, sería la simulación de lo que se queda grabado en la retina, ¿no? Entonces, importantísimo una perspectiva. Bueno, luego la imagen en perspectiva que veríamos sería esa, que si os dais cuenta no tiene punto de fuga F1, punto de fuga F2. Si os dais cuenta, mirad que yo me he dibujado ahí con esos planos que pasan por mi propio cuerpo, que simplemente me permiten poner mis brazos paralelos a las direcciones de los objetos que quiero dibujar y de ahí saco directamente los puntos de fuga, ¿no? Bueno, pues este es un esquema muy gráfico para que entendáis lo que es básicamente una perspectiva lineal, ¿no?
Luego, si miramos hacia arriba, sale un punto de fuga superior. Si miramos en paralelo, no hay punto de fuga ni arriba ni abajo. Y si miramos hacia abajo, hay un punto de fuga inferior, ¿no? O sea, fijaros que ese objeto ahora ya, o sea, fijaros, cuando os ponéis debajo de una torre y miráis hacia arriba, las líneas se curvan hacia un punto, ¿verdad? O sea, cuando miramos las cosas hacia arriba, sale un punto de fuga que llamamos punto de fuga cenital. Es un punto que está arriba del todo. Y si miramos hacia abajo, pasa exactamente lo mismo, pero ese punto de fuga, que es ese de ahí, sale en la parte inferior. Bueno, aquí están analizados, ¿veis? Cómo los objetos, cuando miramos hacia arriba, se curvan, o sea, se curvan, no, se comban hacia el eje central, o si miramos hacia abajo, al revés, ¿veis? Entonces, tenemos una serie de perspectivas. Mirad, esto es la perspectiva cónica de punto de fuga central, que es cuando estamos mirando el objeto completamente paralelos a él. Por ejemplo, este dibujo de la biblioteca de la UNAM. Podemos estar mirando con dos puntos de fuga un objeto cuando lo miramos hacia una de sus aristas, ¿no? O sea, abajo, eso que veis en medio es el punto de vista del espectador visto desde arriba y el cuadradito que veis es el objeto. Entonces, al proyectar el objeto sobre el ojo, aparece lo que vemos arriba, ¿no? Y luego tenemos los puntos de perspectiva más convencionales, que es de dos puntos de fuga, pero que no son simétricos, que sería el tercer caso. Bueno, por ejemplo, esto es la Catedral de Durango y ahí estáis viendo cómo, me estáis viendo a mí, cómo yo pongo mis brazos en ortogonal, o sea, formando un ángulo de 90 grados y, por ejemplo, el brazo de la derecha lo estoy poniendo paralelo a la fachada de la Catedral de Durango y el brazo perpendicular lo estoy poniendo perpendicular a la fachada de la Catedral de Durango. Entonces, si hay, simplemente señalando con los dedos y a la altura de la línea de horizonte, que la línea de horizonte, bueno, no os la he explicado todavía, pero la línea de horizonte es una línea que es la intersección entre el plano del suelo y un plano horizontal que pasa por nuestros ojos. Esos dos planos, en el infinito, se cortan, se intersecan en una línea que es lo que llamamos línea de horizonte. Pero bueno, para no hacerlo muy raro, básicamente la línea de horizonte es una línea que está a la altura de nuestros ojos. Aunque entendáis eso, para mí es suficiente, ¿no? Fijaros cómo yo ahí, la línea de horizonte, está prácticamente a la altura de mis ojos. Bueno, aquí ves la perspectiva ya, sin las líneas de los puntos de fuga. Bueno, lo que os comentaba antes. Esto, pues, y al final, ¿qué ocurre? Cuando en un entorno urbano aparecen muchas direcciones, aparecen tantos puntos de fuga como direcciones hay. Es decir, tenéis que entender que todas las líneas paralelas entre sí se juntan en la línea de horizonte en un mismo punto de fuga. Todas, absolutamente todas. Y todas las líneas perpendiculares, que son paralelas entre sí, lógicamente, van al otro punto de fuga. Pero solo es válido para una orientación. En el momento en el que aparece una orientación distinta, es decir, giramos el objeto, los puntos de fuga son dos puntos de fuga nuevos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un entorno urbano como Zacatecas, que es una ciudad pues, muy movida, digamos, aparecen muchos puntos de fuga, ¿no? No solo aparecen, bueno, aquí estáis viendo que aparece de izquierda a derecha aparece un punto de fuga, un segundo punto de fuga, un tercer punto de fuga, un cuarto punto de fuga. ¿Veis? En esta perspectiva tenemos hasta 4 puntos de fuga. Esto que este es un mercado en Zacatecas, pues igual, ¿no? Aparecen un montón de puntos de fuga. Bueno, aquí vienen algunos trucos para aprender a hacer arcos en perspectiva cónica. Mirad, esto es la línea de horizonte. La línea de horizonte es la que pasa por la línea de nuestros ojos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, yo me he dibujado muchas veces y, mirad, digamos que las cabezas mías están cosidas por la línea de horizonte, ¿os dais cuenta? O sea, cuando miráis en un sitio que es plano hacia la gente, tenéis que daros cuenta de que todas sus cabezas están unidas por la línea de horizonte. Hombre, evidentemente, si hay alguien que mide 2 metros, va a estar su cabeza un poco por encima y si alguien mide 1,40, pues va a estar un poco por debajo. En este dibujo, por ejemplo, veis lo que os comentaba del punto de fuga cenital. Cuando miramos ligeramente hacia arriba, las líneas se comban hacia arriba. En este, por ejemplo, aparecen 3 puntos de fuga, ¿no? Es este dibujo de aquí. Y este es un dibujo que me tardé en hacer 6 días. Porque como yo cuando dibujo, me voy al sitio y estoy generalmente dibujando 1 hora nada más.
¿Por qué? Porque a pasada una hora el sol cambia mucho de posición y entonces ya no me permite completar el dibujo con los achurados y con las sombras como yo quería, porque ya se ha movido mucho el sol. Entonces, cuando hago un dibujo muy elaborado de este tipo, lo que hago es que me voy, hago una marca en el suelo con un gis, ¿no? Y lo que hago es que todos los días me voy a una misma hora, a las 5 de la tarde, por ejemplo, me estoy una hora, me voy, vuelvo al día siguiente, estoy a las 5 de la tarde, estoy una hora. Es la única manera de que las sombras sean coherentes, ¿no? Bueno, esto es lo del punto de fuga central, ¿no? Estamos mirando el objeto de frente, que quiere decir que la fachada de la biblioteca está paralela a nuestro cuerpo, y eso quiere decir que todas las líneas que definen, ¿veis? Ahí pone paralelas en punto de fuga, todas las líneas, esas son paralelas y no van a ningún punto de fuga. Pero sí hay un punto de fuga, que es el de las perpendiculares. ¿Veis las líneas del suelo? Que todas van hacia ese punto. Espérate, ahí va. Ahora, mirad, ¿veis? Hacia ese punto van todas las líneas. Estas son las perspectivas más fáciles de hacer, ¿no? Mirad. ¿Por qué? Porque solo todo lo hacemos paralelas y perpendiculares y un solo punto de fuga. Se suele utilizar pues, para espacios como interiores de iglesias o interiores de casas o bueno, que hay, ¿no? O, por ejemplo, esto es una perspectiva de punto de fuga central más compleja, pero no deja de ser lo mismo, ¿no? O sea, tenéis el punto de fuga, lo tenéis ahí. ¿No? Y si os das cuenta, a ver, perdón. Las líneas de los tejados, ¿no? Van a ese punto de fuga porque son paralelas entre sí. Esto es en Bogotá, igual, bueno. Pues esto es Saltillo, un dibujo rápido en la calle, si os dais cuenta, pues igual, ¿no? Todo va a un punto de fuga. Y eso, insisto, es la perspectiva de fuga central. Bueno. Estos son, os estoy diciendo dibujos de perspectivas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí como giro la perspectiva para darle tensión. Esto es un pasillo, y igual es un punto de fuga, es una perspectiva de punto de fuga central. Esto es una escalera vista desde arriba. Bueno, esto es un ejercicio que os voy a plantear mañana, ¿vale? Pero bueno, o sea que mañana os lo explicaré otra vez. Básicamente es que, mirad, en una línea de horizonte, o sea, en una hoja tamaño carta, hacéis la línea de horizonte, marcáis punto de fuga 1 y el otro punto de fuga de la misma dirección y tiráis líneas, ¿no? Ponéis una personita que su cabeza esté en la línea de horizonte, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que tenéis que hacerme es esto. Que esto yo, si mañana puedo, os lo hago yo en directo, dibujando yo, pero quiero que hagáis, no este en concreto, quiero que hagáis un volumen tridimensional en el cual todo vaya a los puntos de fuga, ¿no? Y ya está. Y no tiene que ser nada, no tiene que ser funcionar, no, es un volumen, o sea, un volumen bonito, escultórico, que a vosotros os guste, y simplemente es para que automaticéis todo el tema de los puntos de fuga. Mirad, para arquitectura esto es fundamental, es lo que llamamos perspectiva axonométrica. Esto es la catedral de Gaudí, la Sagrada Familia. Es un dibujo que hice hace muchos años a mano y a acuarela. Aquí no hay computadora por ningún sitio. Y fijaros, esa es la clave, ¿no? O sea, si os dais cuenta, el eje X y el eje Y están formando 90 grados. Es decir, estos son perspectivas en las cuales el proyecto, la planta, el plano, no se deforma. O sea, se pone el plano del objeto que quieres dibujar, lo giras, ¿no? Una serie de grados, en este caso 30 y 60 con respecto al eje horizontal, y luego extruimos las líneas hacia arriba. ¿Veis? Bueno. Esto, por ejemplo, esto es una perspectiva axonométrica que hice de Madrid hace muchos años, que eso es en una doble página, ¿vale? Y nada, pues ahí está. Mirad, curiosamente, ahí es donde está el centro comercial de Príncipe Pío, que os enseñé antes, que cuando yo hice este dibujo no existía. Claro, ahora ya tendría que dibujarlo. Bueno, perspectiva axonométrica. Bien, y ahora esto es lo que se llama perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica es una perspectiva axonométrica muy específica en la cual el eje X y el eje Y forman un ángulo de... todos los ejes entre sí forman un ángulo de 120 grados. Si os dais cuenta, la base está deformada. O
sea, se ve como que está más aplanada, ¿no? No es, fijaros la diferencia entre esta imagen, ¿vale? Y esta. Ay, perdón. A ver, ahora, ¿veis? Aquí estamos viendo la planta completamente desde arriba y luego las líneas extruidas hacia arriba. En este caso lo estamos viendo más aplanado, ¿no? Y aquí estáis viendo pues, un dibujo que hice de la Catedral de Sevilla. ¿No? También a mano, alzada y acuarela. ¿Veis? Además, eso te permite seccionar partes, por ejemplo, eso es una capilla que yo quería que se viese por dentro, pues le quité un trozo, ¿no? O aquí le quité un trozo para que se viera el interior. Esto es la Alhambra de Granada, igual, en isométrica, veis que está aplanado con los ángulos que, como os decía, y mirad, pues ahí le podemos hacer manipulaciones para poder ver los baños árabes, ¿no? O poder ver detalles que luego que no se verían de otra manera, como el patio de los leones, por ejemplo, ahí, primer plano. Bueno, el siguiente punto en cuanto a dibujo sería el contraste, ¿no? El contraste es ser capaces de dar volumen a las cosas. Mirad, esto, Gabriel, vamos a hacer una cosa. Como veo que ya se nos acerca la hora, mañana, como el tema más de lo que nos toca del dibujo ya lo he dado, lo que voy a hacer es esto, si eso lo dejo un ratito para mañana, para terminar con estos temas, pero quería plantearos el ejercicio que quiero que hagáis para mañana. A ver. Bueno, es mañana, ¿verdad? Cuando tenemos la clase, sí. Sí, mañana, aprovechando ahora que lo comentas, Ángel, mañana para todos la clase se recorre media hora, ¿sí? Entonces, bueno, media hora de lo que se había planteado. La clase mañana se supone que iniciaba a las 10 en vez de a las 9 como hoy. Entonces, en vez de las 10 que se había planteado en un principio, inicia a las 10:30. ¿Sí? Entonces, solamente media hora y igual la sesión de 2 horas ya con... No, Gabriel, al revés, o sea, la ponemos antes, ¿no? Ah, ¿la querías antes? Claro, yo tengo Ah, una perfecto. a las Entonces, 12, 9:30. 9:30, 10:30, 11, exacto, 9:30, Ah, yo te sí. había entendido que media hora retrasarla, vamos. No, adelantarla. O Entonces, la sea, digo, adelantamos, perdón, la adelantamos media hora. si Iniciamos... la gente que está ahí, no sé si a ti eso te molesta, Gabriel, si pudiéramos hacerla de 9 a 11 como hoy, yo estaría encantado, ¿eh? Pero si no pueden y es Bueno, a ver. 9:30 a 10:30, no pasa nada, ¿eh? ¿Todo el mundo puede? Si pueden, Yo sí. ¿sí? General que diga. Vale, perfecto. Sí. Bueno, Gabriel, 9:30 tampoco me importa, ¿eh? Si el caso es que yo tenga unos minutitos para poder conectarme a la sesión de las 12, porque voy a hacerlo también en la computadora, ¿eh? O sea que lo que te pedía el favor era porque como teníamos la clase de 10:30 a 12:30, no, perdón, de 10 a 12:30, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, ¿no, Gabriel? Le dan 2 horas y media, ¿no? 10 a 12. ¿Seguro era de 10 a 12 o de 10 a 12:30? No, 10 a 12, porque son Vale. horas completas, vamos. Vale. Pues pues lo único, si la podemos adelantar, aunque sea 10 minutos, ¿eh? No es una cosa... Si yo lo que pasa Pues es que sí. a las 12... Ya, pues si quieres lo ponemos 9:30, ¿no? Vale, si la gente está conforme, a mí me hacéis un favor. ¿Alguien tiene algún problema? Más bien que el que lo tenga como complicado, que lo diga, para saber si hay muchos, si no, pues 9:30. No, si hay muchos, no, bueno, pues llevo un Parece poco. parece que no, nadie, a lo mejor hay alguno, pero bueno, se puede conectar en cuanto pueda. Entonces quedamos a las 9:30. Vale, venga, perfecto. Entonces, mirad, esto sí me gustaría para mañana que me hicierais este ejercicio. A ver, es un ejercicio muy sencillo que, a ver, yo soy Gabriel, tú me dices cómo hacemos y tal. Yo no soy no soy partidario tampoco de ahora meterles mucho trabajo, mucha presión, Claro. Sí, ni ¿no? mucho menos. O sea, es simplemente que si me lo queréis enseñar mañana, mejor. Si no queréis enseñarme, no os preocupéis, ¿eh? No Sí, quiero que sea que como nadie... muy libre. Es muy voluntario, ¿eh? Entonces, pero bueno, entenderéis que al final un curso de dibujo, pues lo importante es hacer algún ejercicio, lógicamente, ¿no? Entonces, aquí está el ejercicio y es usando las perspectivas axonométrica e isométrica, dibujar 4 variaciones sobre el cubo. A ver, básicamente lo que me tenéis que hacer es, si os acordáis de esto, ¿no?
de que la axonométrica, el eje X y el eje Y forman 90 grados y el eje X y el eje Y en la isométrica forman 120 grados, esto que veis en medio sería un cubo hecho en axonométrica arriba y hecho en isométrica abajo, ¿vale? Entonces, lo único que quiero es que me hagáis algunas variaciones sobre el cubo. O sea, por ejemplo, a este cubo, y además las que vosotros queráis, yo le he quitado una esquina, entonces he dibujado el cubo sin la esquina en axonométrica arriba y en isométrica abajo. Al siguiente cubo le he quitado unas esquinas y igual, pues lo hago en axonométrica y en isométrica, o este volumen que tiene forma de L, pues igual, ¿no? Y ya está. Y luego, pues, son 8 variaciones, ¿no? Ahí he puesto 4 variaciones sobre el cubo. Si queréis hacer menos, pero bueno, este es lo que me gustaría que hicieseis. Insisto, para que, por ejemplo, veis, mirad, además dibujos, si os dais cuenta, dibujos rápidos, dibujos nada elaborados. Quiero que este sería un ejercicio que si yo lo planteara en clase, en una clase en directo, no os dejaría trabajar más de 10 minutos. O sea, 10, 15 minutos. Tienen que ser dibujos muy rápidos. A mí me vale madre si las líneas están rectas, no están rectas. O sea, lo que quiero es que aprendáis a dibujar rápido y a poder resolver luego en el futuro detalles constructivos haciendo pues, isométricas o axonométricas como estas, ¿no? ¿Vale? Y el otro, si os acordáis, que me gustaría es que hicieseis esto, a ver si os lo hacéis y os divertís, que es, mirad, quiero que me hagáis un tubo y lo vayáis moviendo en el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿vale? Siguiendo la perspectiva, isométrica o axonométrica, la que más os guste. Y nada, lo que quiero que hagáis es que ese tubito en un papel vaya para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, que se enrede sobre sí mismo. Bueno, esto no sé si tú te acuerdas, Gabriel, del antiguo salvapantallas ese que tenía Windows, ¿no? Pues Sí, que era una tubería que se llamaba tuberías, exacto. ¿no? La que llenaba la pantalla, sí. Ese. Entonces, este es un ejercicio maravilloso para que interioricéis las isométricas, ¿no? De hecho, cuando lo planteo, todo el mundo se equivoca y lo hace mal, porque aunque parezca sencillo, cuando haces el cambio de dirección de un tubo que va en el eje X, por ejemplo, y sube de repente al eje Z, uno se empieza a plantear dónde pongo la arista, dónde pongo esto, dónde giro, dónde no giro. ¿Y por qué os digo que hagáis esto? Porque solo haciendo este ejercicio, que es un rato que tengáis, empezáis por la esquina que os dé la gana y empezáis a hacer el tubito, ¿no? Y cuando terminéis el tubito de haber hecho todo el enredo este tremendo que tengo yo aquí, ya no necesitáis hacer nada más, ya lo tenéis interiorizado y ya lo habéis aprendido para toda la vida, ¿vale? Entonces, plantearlo como ejercicio que os he encargado, la verdad es que como tengo muchas cosas que mostraros mañana y pasado, no sé si va a ser necesario que me lo entreguéis. Yo a Gabriel. Sí. Ángel. ¿Escuchan a Ángel? No. Ángel, no te escuchamos. A ver, déjenme. Ángel.
Es que sí estás dentro, pero no se te escucha. Ahora. ¿Ahora? Bueno, Sí, ya se pero no escucha. se escucha, pero no se me ve el video, ¿verdad? No, ¿O sí? sí, ya se escucha y Sí, se ve. te escuchamos Ah, y te vale. vemos. Perfecto, no sé qué ha pasado, que me he autoexpulsado yo mismo. Entonces, nada, pues mira, ya creo que ya es la hora. Nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Tenéis algún tipo de duda o de consulta que me queráis hacer? Pues ya lo dejamos para mañana. ¿Alguien? Hola, ¿me oís? Sí, te escuchamos. ¿Alguien con alguna duda, algún comentario? Bueno, esto siempre se dice, alguien tiene una duda y luego es una pendejada porque la gente no tiene dudas ni es normal y parece que le ponemos en compromiso a la gente de que si no hacéis preguntas estáis pendejos, ¿no? Pero no. Lo que pasa es que de verdad que si alguien tiene una duda, pues que la plantee y yo encantado, claro. Yo tengo una también. duda. A ver, O sea, es que yo sé que muchos arquitectos a veces tienen como un sello o un estilo específico, pero sí. por lo que entiendo creo que tú no, o bueno, si tienes, pues como, ¿qué es tu sello? Mira, nosotros, yo creo que los arquitectos, todos tenemos un sello inconsciente. Es decir, yo odio los estilos, ¿eh? O sea, yo no concibo cuando la gente me dice, oye Ángel, tú haces estilo minimalista, o tú haces estilo brutalista, o tú haces estilo, quién sabe qué, a mí me enfada muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta pensar que yo tengo la libertad de que en un proyecto determinado lo más adecuado sea hacer un estilo orgánico, por ejemplo, o más orgánico. En otro proyecto sea más minimalista, en otro proyecto. Entonces, bueno, yo creo que mi obra es bastante representativa en el sentido de que hay cosas muy dinámicas, hay cosas más estáticas, hay materiales muy puros, hay formas bastante complejas en algunos casos, pero es evidente que uno tiene una personalidad que no puede ocultar y lo que pasa es que no tienes que intentar sacarla de manera premeditada, es decir, encontrar un estilo yo creo que es un error porque es empobrecerte muchísimo como arquitecto. Un arquitecto tiene que ser capaz de resolver los problemas con toda la libertad del mundo para poder utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición. Pero, por ejemplo, si veis mi obra, pues hay mucha topología. La topología es cuando las cosas se transforman de manera continua, ¿no? Bueno, pues no lo puedo evitarlo. Yo estoy haciendo un proyecto y enseguida me salen cosas que se transforman unas en otras. Pero sí que la pregunta es buenísima, la que has hecho, porque es muy grave que mucha gente parece que se pasa la vida buscando su estilo, ¿no? Cuando eso un arquitecto jamás lo debería hacer. Que luego tú tienes una personalidad y que eso se va a transmitir en tus proyectos, eso es indudable, pero no lo busques, ¿sabes? Que te salga de manera espontánea. Gracias. ¿Bien? Nada. A ver. ¿Alguien más? Así, con una pregunta tan buena como esa. Por lo menos. Alguien más iba a preguntar, ¿no? Creo que, no sé si Sae o Maripau. No, yo decía que todo bien, que gracias. Ah, mira, pues eso da gusto que te... porque yo tengo ya la boca seca y tengo que ir a beber un vaso de agua rápido porque me voy a atragantar con mi propia lengua. No, pues oye, yo la verdad es que intento siempre que os hablo, pues hacerlo lo más entretenido posible, ¿no? Porque yo mismo que he sido alumno, si tienes un profesor que te empieza a contar los temas ahí súper aburridos y esto, pues al final te desentiendes y no... Y yo una de las cosas que siempre digo de la arquitectura y del dibujo también es que, por eso no he querido insistiros en hacer el ejercicio mañana, tal. Yo creo que hay una pregunta que te suelen hacer, ¿no? Como dibujante, ¿no? Que es, me dicen, oye Ángel, ¿tú cuánto dibujas al día, por ejemplo? ¿O con qué periodicidad dibujas, no? Entonces yo siempre respondo lo mismo. Digo, mira, yo dibujo cuando me apetece, ¿sabes? No dibujo todos los días. Por mi trabajo, lógicamente, entre mis libros, mis conferencias, mis proyectos, pues lógicamente es que no me queda otra, ¿no? Pero hay días que no dibujo nada y sin embargo hay días que dibujo muchísimo, ¿no? Yo creo que todo lo que en esta vida lo tenemos que hacer cuando nos apetece y entonces yo os intento transmitir mi amor por la arquitectura, mi pasión por el dibujo, mi pasión por que os divirtáis,
porque entiendo que si vosotros os divertís haciendo arquitectura, os divertís dibujando, yo sé que vais a dibujar, ¿no? Y si dibujáis, sé que vais a llegar a ser buenos dibujantes. Si yo os obligo a dibujar y os digo, y os regaño, no, es que esta línea la has hecho mal y este punto de fuga está mal, al final tú lo que vas a agarrar es pues manía, ¿no? No vas a querer dibujar y entonces no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, yo simplemente, así por terminar, si no hay más preguntas, deciros que de verdad la arquitectura es divertirse. O sea, yo me he pasado toda la vida divirtiéndome, tengo 46 años, parezco un niño pequeño, ya os digo que estoy haciendo el año que viene Batman, estuve negociando hace poco, pero no lo hice por un tema de económico, el Punisher o sea, si me miráis, os he enseñado una obra arquitectónica de edificios muy grandes, edificios reconocidos. Si buscáis mi obra en Google, en Arts Daily, en Architizer, en cualquier página de arquitectura, vais a ver que mi obra desde hace muchos años está bastante reconocida a nivel mundial, pero no me mueve la vida, o sea, el presumir de que he hecho esto o lo otro y de pronto pues me hago un Batman o yo qué sé, o a lo mejor me pongo a trabajar para las comunidades indígenas, como os digo, o quién sabe si el año que viene me vaya a lo mejor con todo la crisis del coronavirus, quién sabe si habrá falta arquitectos en sitios desprotegidos y me voy ahí tan feliz y me vale madres los edificios grandes, la fama y el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo hago lo que me gusta y eso es lo que, así como mensaje de vida, ¿no? Os diría que es lo que os recomiendo, que os divirtáis y que hagáis lo que sea vuestra pasión. Y si no os gusta la arquitectura y os dais cuenta que no os guste, pues también os recomendaría que la dejarais, ¿no? Porque si no al final no tiene mucha lógica, pero pocas carreras se me ocurren a mí más divertidas que la nuestra, poquísimas, ¿no? Porque es una carrera que mezcla lo técnico con lo humanístico, con lo artístico. O sea, un ingeniero puede presumir de esto, de que sabe mucho de matemáticas y de ciencia y de técnica, pero es un tipo que le falta el alma, ¿no? Es un tipo que no tiene sensibilidad, bueno, tendrán algunos, ¿no? Pero digo, como carrera, no te forma en sensibilidad artística. Y los arquitectos, y a lo mejor un artista, un poeta o un pintor, es el colmo de la sensibilidad, pero es un tipo que no sabe hacer absolutamente nada. Digo, no sabe fabricar nada, ¿no? No sabe hacer un muro, no sabe hacer... nosotros mezclamos las dos cosas, ¿no? Entonces, creo que como formación humana no hay ninguna carrera similar a la nuestra. Entonces, creo que habéis acertado totalmente y lo único que espero es que seáis grandísimos arquitectos y, por supuesto, mucho mejores que yo y que dentro de unos años me presumáis todo lo que habéis hecho. Perfecto, Ángel. Pues Muchas gracias. Gracias por esta primera sesión. Y pues nos vemos mañana, 9:30, ¿no? Mañana 9:30, 9:30, 10:30, para terminar a las 11:30. Perfecto, sí. Perfecto. Súper bien. Muy bien, pues ahí mañana Bueno. nos vemos. Un abrazo muy fuerte a todos. Igual, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. A todos. Chao. Gracias.